Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí lo sea para ustedes de bendición, el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Estamos haciendo una recapitulación del libro de Génesis y estamos viendo lo que son las 12 secciones o los 12 párrafos del mismo. Y la semana pasada vimos las primeras 3, 4 y toqué solamente la quinta y la sexta. El día de hoy pretendemos mirar el resto de ellas y, como explicábamos, la Biblia tiene el interés de que aprendamos la descendencia desde el primer hombre o el primer ser humano hasta Jesús. Ese es el propósito de la Biblia. No hay ningún otro propósito que ese, que se explique a través de toda la Escritura la descendencia hasta Jesús. Pero como resultado del mismo, sí ha de tocar otras partes, ha de tocar otras secciones que parece son mucho más interesantes a el ser humano y a nosotros. Por lo tanto, se enfoca totalmente en la historia de la descendencia y escribe desde el tiempo de la creación del mundo hasta el momento en que el pueblo de Israel va a estar o va a entrar a lo que es Egipto. Son 5,781 años desde el momento de la creación. Hoy veía una clase con Caleb de su escuela, lo cual es de ciencias naturales, y una de las reglas de las ciencias naturales se dice que la materia no se puede crear ni se puede destruir, solo se puede transformar. Pero lo que Dios hace es que Dios crea todo y establece esa ley, la ley de que todo lo que Él ya ha creado solamente se pueda transformar a través del tiempo. Y entonces las primeras 12 secciones hablan una vez más desde el tiempo del libro de Génesis hasta el momento que se ha de entrar hacia Egipto. Y ya de ahí hay lo que se conoce como una laguna de 430 años, donde no miramos en la Biblia lo que sucede en 430 años,
solamente observamos que de este tiempo a este tiempo se relata un sinfín de cosas. Y entonces vamos a continuar ahí en las secciones, y vimos la primera, recuerdan, se llama Bereshit, y luego de la primera vimos la segunda, la cual es Noaj, o esto es la vida de Noé. Y luego de eso vimos la parte de vete de tu tierra y de tu parentela. Y luego de eso vimos la parte de se le apareció. Y luego vimos la parte de la vida de Sara y luego la de los descendientes. Así que la primera parte solamente se enfoca en toda la creación del ser humano, hasta la caída del ser humano y hasta la limpieza o la catarsis que hace Dios en toda la humanidad. La segunda se ha de enfocar en el desarrollo de las 70 naciones y cómo es que la humanidad fluye de los 3 hijos de Noé y se esparcen por todo lo que se conoce el planeta Tierra. La tercera es el encuentro o el llamado que Dios hace a Abraham. Durante el desarrollo de toda la tierra y de las 70 naciones, lo que ocurre por consecuencia es que empiezan a fluir varias religiones, y todas las religiones son politeístas, creen en diferentes y en muchos dioses. Y entonces, de una de las ciudades principales de esas religiones, de la ciudad de la luna o la ciudad de Ur, es donde llama Dios a este Abraham, y de ahí sale a tierra prometida. Y ese es el enfoque de la tercera parsha. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es vete de tu tierra, lo cual indica el inicio de lo que se conocerá como la religión o la relación que tiene el ser humano con Dios, lo que se conoce como el monoteísmo. Esto es un solo Dios, un solo Dios. Luego de ello se encuentra lo que es la parte de que se le apareció. Dios lleva a cabo una teofanía y se le aparece a Abraham en tierra prometida, y se le aparece a través de 3 seres, de 3 hombres, lo cual se entiende es la deidad. Y estos 3 hombres son invitados a comer, y entonces Sara prepara, dice la escritura, una porción de alimentos, de harina. Y es muy interesante porque cuando Sara prepara esto, la parábola de la levadura, de la poca levadura, habla con exactitud del encuentro que tiene Sara con esta teofanía, vamos a decirlo de esa manera, y lo que ella hace para ello. Pues lo que hace 18 de Génesis, versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, dice a la tienda a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y entonces esa porción es la misma con exactitud que la que se menciona en la parábola de la levadura. Y la razón por la cual, si recuerdan la parábola de la levadura que la dimos el año pasado, es porque la levadura es el reino de los cielos, es semejante a la levadura que se coloca dentro de la masa, que es la misma cantidad que coloca aquí. Esto es muchísimo, es un banquete para muchísimas personas, para cientos de personas, lo cual indica una exageración por parte de Moisés. Así que a eso es a lo que se le llama los mensajes ocultos dentro de la escritura, que no se entienden hasta que se revelan en el Nuevo Testamento. Y entonces esa parte de se le apareció es la teofanía que tiene, lo cual pasa de ser una teofanía, ¿verdad?, a una teofonía. Y esto ya lo vimos con detalle. Una es que ellos ven la manifestación de Dios, otra es que ellos oyen a Dios, y es donde ocurre todo esto, donde pasa lo de Sodoma y Gomorra, donde pasa todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la quinta se va a enfocar a lo que es la vida de Sara. Esto es, con la muerte de Sara se empieza el relato de una nueva historia. Y con la muerte de Sara, lo que ocurre es que se desarrollan los 2 hijos
que tuvo Abraham. Uno era Ismael, de donde nace los musulmanes, aunque la religión musulmana no empieza hasta el año 600 después de Cristo, ellos dan hincapié de que son descendientes de Ismael, ¿ok? Y entonces la otra tiene que ver con Isaac, de donde vienen todos los descendientes del judaísmo, porque cuando hablamos de religiones monoteístas, el día de hoy en el mundo hay tres: es el judaísmo, es el islam o los musulmanes, y es el cristianismo, que solamente hay un único y verdadero Dios. Con la muerte de Sara, pues inicia este relato de lo que sería la preparación para el próximo patriarca y su esposa, Isaac y esta Rebeca, y es donde se muestra todo esto. Es muy breve la vida de Isaac, a diferencia del relato de Abraham y de Jacob, pero es importante porque era el hijo de la promesa. Y luego entra a lo que es la sexta parsha, y con la sexta parsha inicia lo que serían los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, y se enfoca totalmente en ellos. En el Génesis capítulo 25 se enfoca totalmente en la muerte de Abraham, en la muerte de Sara, que es el inicio de la última parsha, y entonces ya empieza el relato de los nuevos patriarcas, el nuevo patriarca que es Isaac y Ismael. Y si ustedes recuerdan la historia de ellos, se ve con detalle en ellos cómo se vende la primogenitura, por qué vende la primogenitura, las razones por las cuales la vende, y cómo es que toma lugar y preeminencia Jacob. Y entonces es donde empieza a relatarse la nueva historia y lo que da hincapié a lo que sería la próxima parsha. La próxima parsha es la número 7 e inicia en Génesis 28, versículo 10, con el encuentro de Jacob con Dios en Betel. Esto es la ciudad que se llamaba Luz en aquellos tiempos, que se encuentra al norte de Jerusalén, pero Betel siempre ha sido un símbolo de Jerusalén. Entonces se muestra el encuentro que tiene Jacob con Dios, el sueño que tiene, la escalera y la huida y el pacto que hace con Dios. Corriendo él, siendo perseguido por Esaú, le dice: si tú me llevas a la tierra de mis padres, si tú me traes, tú serás mi Dios. Y entonces inicia esa parte importante, la parte de Betel. Y la parte de salió es porque en Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, ¿ok? A Harán. Entonces, después de ello, en Génesis capítulo 32, pasa lo que suscita con el reencuentro después de muchos años, el reencuentro de Esaú con Jacob y el miedo que tiene. Vean cómo la tercera o la séptima parsha es muy importante, porque coloca puntos de gran importancia de todo el libro de Génesis. La idea de Betel, la idea del sueño, la idea de la puerta del cielo, pero también la idea de regresar y superar, y sobre todo el cambio del nombre de Jacob sucede precisamente durante esta parsha. Por eso es la número perfecto, la número 7. Tiene que ser la número 7 porque es número perfecto. Entonces se cambia el nombre de Jacob, usurpador, a Israel, quien pelea contra Dios. Y cuando regresa, ¿verdad? Dice ahí en el capítulo 32, versículo 4, dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Es el reencuentro entre Jacob y ¿quién? Y Esaú. Ustedes saben y recuerdan lo que sucede con ellos, todo queda bien, y luego ya viene lo que sería la descendencia de Jacob, los 12 hijos. Se habla de ellos, pero más importante que eso se da entrada a lo que sería no el próximo primogénito, pero podríamos decir a el personaje histórico más importante entre los hijos de Jacob. De todos los hijos de Jacob, el personaje más importante y el hijo más importante es José. ¿Por qué? Porque aunque no era el primogénito, sí era el preferido, y era el primogénito de la mujer que él amó, que era Raquel. Y entonces en Génesis 37, versículo 1, empieza la historia
¿verdad? Con la parte de habitó. 37:1 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y empieza con la idea de José y cómo José viene a hacerse una persona grande y los sueños. Y entonces vimos la serie de la sueñología ahí en esa parte. ¿Ok? Ahora, del capítulo 37 al capítulo 41 se desarrolla lo que se entiende como el tiempo que José pasa como esclavo y su ascendencia a lo que sería el segundo lugar en toda la tierra de Egipto. Habla de ello. Ahí en el capítulo 41, en el versículo 1, se muestra, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y entonces José sale finalmente de la cárcel. Así que vean ustedes cómo se le dedica a José. Es muy interesante, ¿verdad? Se le va a dedicar 1, 2, 3, 4. Esto es, una tercera parte del libro de Génesis va a hablar de José, aunque José no es primogénito. ¿Por qué? Porque José es el hijo más importante de Jacob en el relato de la historia de la genealogía de Jacob. ¿Ok? Eso es muy importante esto. Luego viene la parte del capítulo 44 en el versículo 18, y en el 44 versículo 18 se muestra ya el regreso del pueblo de Israel o los hijos de Israel a Egipto, porque José así lo mandó y así lo preparó. Y entonces inicia toda esta parte interesante de la entrada de los israelitas a Egipto por causa de la hambruna que había ocurrido. Entonces vean cómo en el capítulo 47 versículo 28 dice ahí, y vivió Jacob en la tierra 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y termina, ¿verdad? Con la última parcial, que es con la vida de Jacob, enfocada en José todavía. ¿Por qué? Porque bendice a sus 2 hijos, los pequeños, a Efraín y Manasés, que toman el lugar de este José, y porque hasta cierta manera tiene que ver con José, porque José perdona a sus hermanos, y porque Israel se queda en Egipto. Y entonces ahí finalmente termina lo que podría ser la parte final del libro de Génesis, de Bereshit. 12 secciones. La manera en que el judío lo lee es una parshá o sección por semana. En 12 semanas, ¿verdad? En 12 semanas o 3 meses se leen todo el libro de Génesis. Es más, en un año se leen todo el libro del Antiguo Testamento, todo el libro de la ley de Moisés, en un año solamente. Y esto lo hacen durante toda su vida. Durante toda su vida. O sea que lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Por eso decía yo que los judíos son muy fuertes en el Antiguo Testamento. Cuanto nosotros, raro el cristiano que ha leído todo el Nuevo Testamento, que es mucho más corto que el Antiguo Testamento. Y raro el cristiano que haya leído el Antiguo Testamento. Y raro el cristiano que tenga como hábito leer una porción de las Escrituras cada semana. Y raro el cristiano que abra su Biblia si no es clase bíblica. Y entonces, entre puros raros, pues imagínense qué puede suceder. Entonces, así ha de terminar la parte del libro de Génesis, con estas 12 secciones. Así es como se plantea en la mente estas 12 secciones. Lo que tienes que entender es que, aunque la ley de Moisés se escribe y se presenta al pueblo en el monte Sinaí, la ley de Moisés, o la esencia de esta ley que escribió Moisés, ya está plasmada en todo el libro de Génesis. La circuncisión, los holocaustos, los pactos, los votos, los diezmos, todo está plasmado, aunque no se escribe en detalle hasta el libro de Éxodo. Y entonces así es como se presenta de una manera especial todo esto. Fíjense que una de las razones por las cuales no vamos a presentar la parte del libro de Éxodo es porque
ya lo vimos hace 6 años. Entonces, como ya lo vimos hace 6 años, no lo voy a repetir. No hace sentido repetirlo. Pero tal vez muchos de ustedes digan, no, es que hermano, a mí sí me interesa el relato del libro de Éxodo. Entonces, ahora sí, como quien dice, pues entonces ponte a leer las próximas 12 parashas del libro de Éxodo, ¿no? Del Shemot. Entonces, una de las cosas que debes de entender es que en este último libro que escribimos, me llegaron las copias en blanco y negro porque se agotaron algunas, las primeras, relatamos todo lo que es el libro de Éxodo, pero en las primeras 30 páginas del libro explico lo que es importante en cuanto a la esencia general de las teologías del Antiguo Testamento. ¿Okay? Lo explico en detalle. Entonces, si tú quieres tomarte un tiempo y leerlo, lo único que te quiero decir es que lo explico en detalle, lo cual son las 3 teologías, las cuales se mencionan como la teología de reemplazo, número 1, la teología de separación, número 2, y la teología del remanente, número 3. Entonces, me tomo el tiempo de explicarlo en detalle esto, porque realmente del libro de Génesis hacia el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, el punto principal de todo son estas teologías. ¿Y qué son las teologías? La idea de que fue que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel para mantener su relación con Dios, número 1. Fue la idea de que el pueblo de Israel tendría su propia religión en el judaísmo y la iglesia de Cristo su propia religión en el cristianismo y que los dos adoran un mismo Dios. O la teología correcta es más bien la fusión de los dos, tanto judío como griego, que en la iglesia de Cristo encuentran una relación con Dios sin importar qué son. Y estas 3 teologías es todo lo que ha de explicar los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero la razón por la cual hago mención de esto, hermanos, es por la parte del recorrido de los israelitas, que en las primeras 100 páginas del libro explico con detalle lo que es el libro de Génesis, no como el libro de que lo hicimos esta vez, pero en detalle en cuanto a lo que estamos hablando y por qué lo estamos hablando. Hasta llegar al punto de los tiempos en que los israelitas han de salir de Egipto. Entonces, de aquí hasta nuestra próxima clase de miércoles, se hace una transición brutal del tiempo en que se quedan los israelitas en Egipto hasta el tiempo en que van a entrar a tierra prometida por el sucesor de Moisés, de Josué. Y sí, voy a dar una introducción que va a durar como 6-8 semanas. ¿Y por qué voy a dar una introducción que dura 6-8 semanas? Porque voy a explicar con lujo de detalles la parte cultural para que se entienda. Primero, hablaré un poco de Egipto y lo que sucede con Egipto. Hablaré un poco de los pueblos que han de enfrentar Josué en su travesía en la entrada de tierra prometida. Hablaré de los pueblos cananeos y la espera y su desarrollo, en el caso, por ejemplo, de Jericó y cómo es que Jericó es una de las ciudades más antiguas de todo el mundo. Y tocaremos el punto de por qué tenían que entrar por esa parte de Jordania o Amón. Entonces voy a tener que explicar todo eso para que cuando entremos al libro de Josué se entienda totalmente. Porque Josué empieza diciendo, no te apartes ni a diestra ni qué, ni a siniestra. Entonces, pero para que tú te sitúes en el tiempo correcto, pues requiere esa introducción que vamos a durar ahí más o menos de enero, febrero, si Dios permite, del año que viene. Y después de eso, pues ya empezamos a desarrollar con lujo de detalles la parte del libro de Josué y explicaremos los significados, por ejemplo, de lo que es el ángel de Jehová, cuando se detiene el tiempo, ¿verdad? Cómo es que entran a Jericó y cómo es que era la ciudad de Jericó, cómo estaba planteada la ciudad de Jericó, qué es lo que realmente hace que caigan los muros de Jericó.
y cómo hay pruebas hasta el día de hoy de que cayeron, y luego esto lo aplicamos en nuestra vida espiritual. Esto es como nosotros tenemos que proseguir para entrar a tierra prometida y los grandes retos que tendremos nosotros para entrar a tierra prometida. Entonces tendremos que hablar de toda esa parte y seccionarnos en la parte correcta para que esto haga totalmente sentido, especialmente cuando salen ellos y cuando se han de entrar a la parte de lo que sería, ¿verdad?, la parte de lo que es el monte Sinai. ¿Ok? Entonces, así es como se termina Bereshit. Mi recomendación para ustedes es, si tienen tiempo y les gusta estudiar, pues ahí les va. Cada 12 semanas, de enero a marzo, si ustedes se leen cada semana, una parsha, ¿verdad? Primero Bereshit, y luego Noach, y luego Brayak, y tú te la vas a ir viendo todas, ¿verdad? Pero si no te interesa, pues no lo vuelvas a ver, porque pues tampoco se va a aplicar. Así que tómense el tiempo y hagan esa repetición de una manera tranquila. Yo le decía, estábamos dando una clase ayer en la noche y les decía a los hermanos que hay dos tipos de hermanos en la iglesia: el que no estudia nada y el que le gusta estudiar. ¿Ok? Entonces, yo no sé aquí cuáles son ustedes. Sí sé, pero no les quiero decir. Entonces, aquí la idea es que a muchos les gusta estudiar y a muchos no les gusta estudiar. Entonces, ¿por qué se debe de estudiar el Antiguo Testamento? Porque se escribió para ejemplo a nosotros. Porque en algún momento de nuestra vida vamos a presentarnos en una situación similar a la que ellos se presentaron. ¿Por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? Porque nuestra fe crece al mirar el gran poder que Dios tuvo con su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Pero una vez más, ¿se puede estudiar en forma superficial como lo hace la mayoría del cristiano? ¿O se profundizan de tal manera que dices, wow, esto es contenido? Por lo tanto, le decía a los hermanos, el contexto del estudio destruye la elocuencia del orador. ¿Ok? Entonces, ojalá eso haga sentido. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta, hermanos, en cuanto al libro de Génesis, en cuanto a Bereshit. El libro de Génesis en cuanto a Bereshit. ¿Se ve muy bueno el proyector? ¿Les gusta el proyector, hermanos? Ya tengo que agarrar mejores, ¿cómo se dicen? Mejores fotografías, porque ahora ya ni se ve la sombra. Es increíble el detalle que tiene el proyector. Bueno, es increíble. Muy bien. ¿Alguien tendrá alguna pregunta en cuanto al libro de Génesis, hermanos? En cuanto al libro de Génesis. Estaba haciendo una recapitulación del libro de Génesis. Les acabo de explicar todo en una hora. Entonces, Tony, preguntas. Mencionabas que ya ves que los judíos vienen a leer el Pentateuco, ¿verdad? Y entonces ellos no leen el Nuevo Testamento. No, porque para el judío solamente es la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Porque no son creyentes de Jesús como el Mesías. Y el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en Jesús. Algunos sí creen, pero no todos. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. Muy buenas noches a aquellos que se han dormido. Buenos días, diría yo. Buenos días, hermano Paco. Buenos días. Preguntas. Hermana. Pues no es una pregunta, pero me impresionó que dijiste que de José, que era más importante de los hijos, pensé que era Judá. No, o sea, en contexto del libro de Génesis, 4 parshas se enfocan solamente en José. 4. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no en Judá? Porque pues Judá lo vendió, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó más con Judá? Aunque la bendición viene por Judá, porque en cuanto a la primogenitura por orden, pues sí le toca a Judá. Por lo que hizo Rubén,
por lo que hizo Simón y Leví en cuanto a lo que hicieron con lo de Dina, llega a Judá. Pero el más importante es José, y parte de ello te lo muestra la Biblia, o sea, ¿pero por qué? Porque en una idea personal, porque José realmente es el primer hijo del verdadero amor entre Jacob y Raquel. Eso es el primogénito simbólico, para que me entiendan, pero no el primogénito en orden. Sí. Otra cosa que también me llamó mucho la atención y lo oía una reflexión hace unos días de Raquel, cuando sí es Raquel la que le vende por las mandrágoras, Sí. ¿verdad? Nunca me había puesto a pensar de que cómo es que, porque después investigué qué eran las mandrágoras y por qué tanto relajo con las mandrágoras. Sí, muy bien. Ahí están las mandrágoras. Nunca me puse a imaginar cómo es que ella, pues no pudo disfrutar en sí nunca Jacob, aunque él amaba a ella. Vivía atormentada por eso me... ¿Estaba dando clase o no estaba, estaba aquí? Es que a veces pues estoy dando clases, O a veces falta. a veces Es eso. No, pues sí. No, sí, me refiero porque... Pero es correcto, sí, ella no disfrutó realmente. Pero el secreto de las mandrágoras, si ustedes recuerdan la clase, es porque la palabra mandrágoras en hebreo viene de la palabra dudadim, lo cual realmente significa amor erótico sexual. No estaba aquí la tía, porque hablé de eso. Y esto indica que esta Lea, su hermana, realmente se muestra en el judaísmo como alguien que se vende, como una prostituta, porque realmente se hace ver mal a Jacob, que a cambio de esto se le da una noche con él. ¿Sí me entiendes? Por eso lo explicamos en esa sección de las mandrágoras. me llamó mucho la atención eso. Muy bien. Perfecto. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué aprendemos? Número uno, que Dios creó todo lo que vemos. Tienes una opción. O lo crees o lo cuestionas. ¿Ok? ¿Qué aprendemos? Que la ciencia es solamente el conocimiento de Dios siendo descubierto por el hombre poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Porque eso de que el mundo es redondo, hace muchos años no lo creían que el mundo era ¿qué? Plano. Y hasta el día de hoy, todavía mucha gente cree que es plano. Y muchos han sido influenciados dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué aprendemos también? Que aunque Dios no le interesa o no se le hace importante que nosotros sepamos todas las historias de la humanidad, solamente se enfoca en aquella que tiene que ver con el Mesías, pero toca algunos puntos que pueden aclarar nuestras dudas en cuanto a los monstruos marinos, en cuanto a los tiempos, en cuanto al arca de Noé. ¿Qué aprendemos? Que con el tiempo, hermanos, si tú eres una persona seria en cuanto a las escrituras y te interesa realmente las escrituras, que con el tiempo empiezas a observar que hay muchísimas evidencias del arca de Noé y de que todo el mundo fue inundado en agua. Evidencias en las montañas, tales como corales que se encuentran en las Himalayas, que es imposible que puedan subir allá por un ser humano porque son muchísimas. Entonces empieza a ver todo esto que es parte del relato. Pero luego, hermanos, se inicia la parte de la religión, de lo que entendemos por religión, o la parte de la adoración a Dios. Y la parte de la adoración a Dios tiene que ver siempre con sangre, con un sacrificio. ¿Cómo cubre Dios a Adán y a Eva? Al darle pieles de animales. ¿Y qué sucede con el sacrificio de Abel, que es mucho más excelente que el de Caín?
se sacrifica un animal gordo, un becerro gordo, un cordero gordo, perdón. Y luego, ¿qué pasa? Si tú te sigues dando cuenta, sigue habiendo esa parte de esto que es ambiguo en ese tiempo, que no comprenden bien ellos, pero que luego se explica bien en lo que es la ley de Moisés. Y se explica muy bien la ley de Moisés. Pero una vez más, hermanos, cuando hablo de la ley de Moisés, hay mucha gente que batalla con lo que es la ley de Moisés y lo que significa la propia ley de Moisés. ¿Qué entiendes? Entiendes por qué era necesario un tabernáculo y por qué un tabernáculo se tiene que erigir. Empieza a entender todo esto que no se entiende antes. Lo del tabernáculo lo vio Jacob en su sueño, con la escalera, con la puerta del cielo. Entonces todo esto, aunque parezca como que son diferentes temas, todo está bien relacionado y todo está bien conectado uno con otro. ¿Qué entiendes? Se empieza a desarrollar de una manera completa lo que vendría a ser en su totalidad la ley de Moisés. Y claro, con la ley de Moisés, ¿qué pasa? Pues todo lo que parecía oscuro o todo aquello que al parecer no se podía entender, ahora viene a estar totalmente claro para lo que sería el pueblo de Israel. Y ellos ya saben cómo se han de comportar con todas las naciones de en derredor. Entonces, realmente el libro de Génesis es muy importante, es crucial, porque habla de todos esos orígenes que tienen que ver con lo que sería la iglesia del Señor el día de hoy. Pero fíjense, siempre tiene que ver con la historia de la familia. Abraham, Sara, la sierva, ¿verdad? Isaac, Ismael, Esaú, Jacob, pura familia, hasta el desarrollo del libro de Éxodo. Y en Éxodo ya nada más dice que entraron 70 familias y de 70 familias se hicieron 600,000. 600,000. Entonces, en 430 años con exactitud crece el pueblo de una manera increíble. Crece el pueblo. Hagan de cuenta que este país no tiene, que tiene desde 1774, 76, ¿no? Entonces no tiene mucho tiempo realmente este país. O sea, el pueblo de Israel en Egipto duró más tiempo que la entidad de este país de Estados Unidos. Entonces imagínense el gran pueblo que era un pueblo gigante, era inmenso. Y fíjate cómo Dios le habla a Abraham para enseñarle la religión de un solo Dios y cómo Dios permite que este pueblo ahora quede en Egipto, donde se vuelve a hacer la creencia de muchísimos ¿qué? Muchísimos dioses. Y entonces eso es lo que sucede en esta parte y les digo que es interesante porque es cómo se desarrolla el pueblo de Israel y luego cómo ha de entrar a lo que sería la parte del desierto y cómo se va a ampliar en su totalidad en el desierto en cuanto a lo que serían los egipcios, dejar eso de los egipcios y establecerse a la parte nueva. Pero una vez más, la circuncisión pasa ahí, los sacrificios suceden ahí, el establecimiento de la relación de la puerta del cielo, todo eso pasa ahí. Entonces ya cuando viene la salida de ellos, un pueblo que no sabía, todo lo que sus patriarcas o los patriarcas sabían, se tiene que escribir para dar una identidad al pueblo. Y eso que se escribe realmente son pues, los 10 mandamientos y pues las leyes, ¿verdad? Que se dan, o los mandamientos, 613 mandamientos que se dan en la ley de Moisés. ¿Ok? Y se le da ceremonias, se le da fiestas para que recuerden quién es quién es Dios, quién es Dios. Y todo eso se preserva por los próximos 4 libros, y luego ya cuando entra Josué a tierra prometida es donde se van finalmente a establecer, pero duran muchísimo tiempo para que puedan llevar a cabo. Podríamos decir que de Éxodo a Deuteronomio, el personaje es Moisés. Libro de Génesis, hay varios personajes importantes: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Son los personajes importantes. De Éxodo a Deuteronomio, Moisés. Josué inicia y ya después son todos los jueces de Israel y luego ya vienen los reyes y ya luego viene lo que pasa con el pueblo de Dios al ser llevados en cautividad. Muy bien, preguntas, hermanos. Preguntas. Hermano. Sí, bueno, lo que no les permite ver es la apariencia del Jesús
la apariencia del Jesús a diferencia de David. O sea, de David a Jesús, para ellos hay una gran diferencia, hay un gran abismo. Y la diferencia es, Jesús no es el rey que ellos estaban esperando, no es el Mesías que lo rescataba, porque ellos quieren hasta el día de hoy recuperar Israel, la tierra prometida. Y lo están logrando, pero lo quieren, ellos esperan de que sea de esa manera. Entonces, esa es la razón por la cual no lo pueden ver. Y saben mucha más escritura que nosotros. Cuando ves, por ejemplo, a ellos, cuando ellos dicen que Pablo es quien crea el cristianismo, ni siquiera Jesús. Que Pablo, un judío rebelde, se rebela contra la ley de Moisés y crea el cristianismo. O sea, cuando ellos leen el Nuevo Testamento y lo ven, pero y lo ven como histórico, pero no lo ven de la manera que cumple lo que esperaban de parte de Jesús, aunque se menciona en muchas partes eso. Exactamente. Porque para ellos su justificación viene por las obras de la ley. Y aunque ya no hay templo, su justificación viene por las obras de la sección judicial moral y por la ceremonial. En estas dos, ellos se pueden justificar. Es por eso. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. ¿Alguien más? Preguntas. Sí, hermano Emma y luego hermano Luis. ¿Cuál era su castigo? Bueno, la maldición de Caín fue llevar una marca en su frente, lo cual haría que nadie lo pudiese matar. Pero la maldición de él se ve desarrollada en ser el primer hombre que hace una ciudad, el primer hombre que vive en poligamía, más de una mujer, y el primer hombre que hace idolatría, y su descendencia quien hace los instrumentos musicales. Tiene que ver con las fiestas paganas. Entonces, esa es la consecuencia de él, y bueno, finalmente pues no vivir la eternidad con Dios. Entonces eso es lo que hace Caín. Muy bien, hermano Luis. Parece que los judíos son más terrenales que espirituales, porque buscan la tierra prometida que es Israel, buscan recuperarla, y el cristiano es más espiritual, nosotros de la palabra de Dios, se enfoca más en hacer lo correcto y correcto. Podríamos decir que si se quiere ver ese punto de vista, sí, aunque ellos se encuentran una vez más dentro de sus rituales terrenales, encuentran una increíble conexión espiritual con Dios. O sea que lo que ellos hacen y las costumbres de ellos y las prácticas de ellos, cuando nosotros nos comparamos con lo que ellos hacen, realmente en la parte terrenal nos quedamos totalmente cortos. O sea, sí, porque ellos tienen métodos que aprendieron a través de sus costumbres que hacen que se consagren y tengan una disciplina de rituales constante. Muy constante. Entonces, sí hay cristianos que tienen ese tipo de consagración, pero cuando hablamos de la iglesia en general, no. Especialmente en el siglo XXI. No, muy débil la iglesia en el siglo XXI. En cuanto a disciplina. Entonces, si lo quieres ver de esa manera, así, de otra manera, pues podríamos decir que no va, que realmente no. Sí, o sea, sí, pero cuando el templo es destruido en el año 70 después de Cristo y ellos se quedan sin templo, ¿qué es lo que hacen? Se empieza a desarrollar lo que es la adoración a Dios enfocada en la sección judicial moral y en la sección ceremonial. Esto es, van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, el Hanukkah, la de las luces, van a celebrar todas estas fiestas y a través de ellas se van a justificar. Y creen que van a regresar al templo.
Por ejemplo, en este año, estos últimos 20 días, han subido más de 1,000 judíos y han cantado sobre el monte Moría, algo que no se podía hacer anteriormente. Entonces ahorita hay un gran conflicto entre ellos porque ellos creen que van a volver a tomar otra vez Jerusalén. O sea, ya la tiene, pero me refiero al monte, destruir la cúpula de la roca y establecer un templo nuevo. No es posible que pase, no puede, se viene la guerra mundial, ¿verdad? Pero no es posible que pase, porque la Biblia lo dice. Muy bien. Hermano Carmelino. Cuando Pablo le habla a ellos, les dice que, dice el pasaje que los judíos que son descendientes de Isaac son salvos por la promesa y el pueblo gentil es por fe. Sí. Sí, pero en Romanos capítulo 10, la referencia que hace, hermano, lo que Pablo explica sobre eso es que la descendencia real no es por la carne, que la descendencia real es por la fe, y que en ello Isaac se le conocía como el hijo de la promesa, no para los judíos en la carne, sino para todas las familias en el mundo, por lo cual se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias ¿de qué? De la tierra. Voy a dar lectura ahí, Romanos capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí lo explica. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces ahí habla de la descendencia verdadera, que es a través de la fe, y por eso en el 9 y 10 habla de la fe como el centro del tema de estos dos capítulos. Muy bien, preguntas. Hermano, perdóname. Sí. ¿Para Juan el Bautista? A ver, cuando Jesús viene, cuando nace en el año 4 antes de Cristo. Su ministerio ocurre del año 27 al año 30. Popularmente se dice del 30 al 33, ¿ok? Entonces del 27 al 30, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante ese tiempo, los judíos, aunque Jesús llamaba grandes multitudes, y lo relata los hechos, con su muerte pues se acaba. Y realmente la iglesia empieza a ser fuerte fuera de Jerusalén. Pero para los judíos, realmente no veían a Elías como, aunque Jesús se los dijo, no, o a Juan el Bautista como a Elías. O sea que para ellos Jesús es simplemente otro rabí, otro maestro. No es el Hijo de Dios. Pero no para todos, porque muchos judíos creyeron en Jesús y muchos judíos se convirtieron, entre ellos pues Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, pues muchos, Nicodemo. Entonces muchos creen y entonces se convierten. Pero 40 años después, muchos de los judíos que habían creído ya están regresando otra vez a la ley de Moisés, y por eso se destruye el templo. Pero no sé si ustedes saben, pero se destruye el templo en el año 70, y luego ahí por el año 130, 150 vuelven a los romanos a regresar a Jerusalén y destruyen todo otra vez Jerusalén, y ahí es donde hasta le cambian el nombre. Dicen, ya no se va a llamar Jerusalén, se va a llamar Palestina. Y por eso los judíos aborrecen el nombre Palestina. ¿Okay? Por eso no se puede decir Palestina antes de ello, durante el tiempo de Jesús.
Se dice después, porque los romanos así lo pusieron, lo colocaron. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿No? ¿Nadie? Empezamos Génesis aproximadamente hace 2 años, 8 meses más o menos. Estamos terminando el día de hoy con Génesis y entramos en un libro nuevo. Entonces, si alguien no vio, en el canal personal están todas las clases. Todas las clases están en el canal personal, hermanos, todas. Pudimos grabar cada una de las clases. Entonces ahí pueden ver todo eso. Las notas están en el libro. Entonces les invitamos que si alguien no lo vio, pues pueda tomarse el tiempo de volverla.